de esa tendencia y de esa dinámica. No sé cuánto nos va a costar reingresar. Hay un momento en el cual las oportunidades de formar parte de esos cambios civilizatorios se pierden absolutamente y uno queda pues en un proceso de primitivización. Así debe ser. Primitivo, sí, absolutamente primitivo, prepolítico y pretecnológico, digamos así. Ahora, ¿por qué ocurre? Ocurre porque la revolución es una ilusión y los revolucionarios venezolanos, en particular los que están mandando, si es que merecen ese título, pertenecen al pensamiento atrasado de la revolución y toman de ella solamente dos conceptos: la naturaleza destructiva, la naturaleza violenta y coercitiva, y el rechazo a lo científico, a lo técnico, ¿no? En nombre de una justicia social que aquí en Venezuela no aparece, porque en Venezuela hay una portada revolucionaria con un contenido neoliberal. Aquí lo que hay es hambre, aquí lo que hay es recorte del gasto en educación, del gasto en ciencia y tecnología, del gasto en salud, del gasto, del gasto público en general, no solamente por la contracción, cuando la hubo, sino ahora para salir de la contracción, el método del gobierno es recortar el gasto para intentar contener la inflación. Entonces, un gobierno que destruyó el salario, que destruyó todas las condiciones laborales conquistadas durante años, como el HCM, que está tan agresivamente en contra de la educación, es decir, no solamente en términos de los salarios, uso del presupuesto para desmantelar la institución educativa, en particular las universidades y los procesos de investigación. De manera que solamente queda que se abre una expectativa en la cual surjan sectores reformistas en el gobierno que tomen, que se impongan sobre los sectores atrasados, revolucionarios atrasados, y que conecten este proceso de cambio con una salida democrática y con un esfuerzo de recuperación, recomposición de la economía y actualización de los deberes que el país no ha cumplido en este año. Yo creo que ya el concepto de revolución es un concepto anacrónico. Eso no existe. La única revolución, sí, en términos sociales y políticas, la única revolución que existe son la cuarta revolución tecnológica. Digital. Todas las demás se quedaron lejos. No porque tenían una base equivocada. Claro. Fíjate, eso de que la revolución era porque las contradicciones sociales, las clases, la lucha de clases, el odio de clases, las hacía irreconciliables, eso es mentira. Es que es mentira absolutamente, porque el motor de la historia no es la lucha de clases, no es la número lucha uno. Y porque la clase social más dinámica no son los trabajadores, ni siquiera la más numerosa. Bueno, fíjate que en Venezuela, Data Analysis dice que hay más gente en el sector creativo, los emprendedores y la gente que hace todo para sobrevivir que en los trabajadores. Claro. Que hay más gente ahí. Claro, y la explotación ya no es la explotación del hombre por el hombre. De la mano de obra, sino la explotación del cerebro, si se quiere hablar de algún tipo de explotación. Entonces, todo ese escenario ese del siglo 1840, 200 años después, no es el mismo. Por lo tanto, la noción de revolución, es decir, la noción de cambio social, de institucionalización, de avance de la democracia, de desarrollo humano, tiene que cambiar y basarse en otros conceptos que no sean de andar con un cuchillo entre los dientes. Ahora, fíjate, en el caso de Chile, para ponerte un ejemplo, Boric surge de las manifestaciones que conducen a la constituyente y a un cambio de propuesta frente a la constitución de Pinochet. Pero cuando hacen la reforma, a la gente no le gustó, porque tenía unos conceptos allí esdrújulos, raros, que no se parecían al país. Pero Boric agarra, que era un radical, ahora es un moderado que parece un santo.
Esto echa para atrás todo eso, no, vamos a buscar, integran una nueva propuesta constitucional, una nueva comisión con nuevos elementos que busca recoger al país, consenso en el país. Entonces, eso es un avance extraordinario. Ese tipo está pensando. El señor Lula, fíjate cómo actúa frente al golpe de Bolsonaro. Bueno, mete preso al jefe de la justicia de Brasil, porque es la que permite que los manifestantes hagan los destrozos, porque se hace loco, ¿no? Al jefe de la policía. Y al jefe de la policía lo mete, que fue ministro de justicia de Bolsonaro. Pero no deciden meter preso a Bolsonaro. No, aparte que Bolsonaro está yendo loco y está enfermo y no sé qué cosa, no toman la decisión, dice, de arrancar en una etapa de represión y meter con lo que pasó en Perú, que cae el presidente y arrancaron a reprimir a todo el mundo y esa matazón y ahora tienen un país encendido. Entonces, pero tú ves a Lula y cuando Bolsonaro le grita comunista, pero Lula no es comunista. Así es. Ni Boric es comunista, ni Petro. Así es. Termina siendo comunista porque ellos entienden que todo eso cambió, que esas consignas no solo son viejas, sino fracasaron. Ahora, en esa dinámica, yo veo que Maduro le está haciendo mucho caso a Petro. Y Petro está facilitando la reinserción de Maduro en el sistema interamericano, en la OEA, en la cosa, y además en su relación con los americanos. No sé cómo lo ves tú. Claro, yo creo que efectivamente uno de los elementos nuevos que pueden ser tener una influencia positiva en la evolución de la situación venezolana es la aparición de este tipo de gobernantes lejano al modelo nicaragüense o al modelo cubano, que son estos tres que tú has nombrado, que son países demasiado importantes, Brasil, Chile, Colombia, por ser nuestro vecino, y México, para nombrar cuatro. Eso va a ejercer una presión que no es hostil, sino que es amistosa, una presión amistosa sobre el gobierno venezolano, que ojalá el gobierno venezolano las tome, y en cierta manera estaría obligado a hacerla por las limitaciones y las presiones que desde otros ámbitos, como el geopolítico dominado por los Estados Unidos, se ejerce sobre el gobierno. De manera que un escenario en el cual la transición, que la vieja oposición concibe como un asalto a Miraflores, cosa que es absolutamente imposible, es decir, una oposición fragmentada, muy débil, no puede hacer una transición donde ella sea la que imponga las reglas del juego. La transición en el caso venezolano, desde mi punto de vista, solo es posible si se neutraliza a una parte de los sectores que están en el campo dominante y si surge desde allí un factor reformador, que es lo que parece comenzar a insinuarse en el caso venezolano, lo cual daría la base para un entendimiento entre los venezolanos y buscar la forma de salir de la crisis. En primer lugar, de la más destructiva